Hola a todos, y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un vídeo que, sinceramente, me tiene súper emocionado. Para los que son nuevos por aquí, soy Tu Nombre, y este es el lugar donde hablamos de todo lo que nos apasiona, farándula, series turcas, chismes jugosos, por supuesto, nuestros actores favoritos. Y hablando de favoritos, hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor que nos robó el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó el mundo con su química en Love is in the Air. Pero hoy no vamos a hablar solo de la serie. Hoy vamos a centrarnos en esa romántica sorpresa que Kerem le preparó a Hande que, según cuentan, la dejó completamente sin palabras. Ya saben que esta pareja nos ha dado momentos inolvidables, desde su conexión en la pantalla hasta la confirmación de su relación en la vida real. Y, como buenos fans, estamos siempre atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada rumor, y esta historia es de esas que te hacen suspirar. Así que, prepárense para un vídeo lleno de detalles, fotos, vídeos, y mucho chisme. Vamos a analizar a fondo esa sorpresa, a entender por qué fue tan especial y a revivir esos momentos que nos hicieron creer aún más en el amor. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son suscriptores pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque prometo que les traemos mucha información interesante y divertida. Y si son fans de las series turcas, este es su lugar. Suscríbanse, compartan este vídeo con sus amigos y déjenme un like si les gusta el tema. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo, chicos. Empecemos. Bueno, para entender la magnitud de esta sorpresa, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Después de que Love is in the Air finalizara, y a pesar de que muchos temían que su relación fuera solo un romance de pantalla, Kerem y Hande confirmaron que sí, estaban juntos en la vida real. Y claro, como fans, entramos en modo detective, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo es su día a día? Ambos son muy discretos con su vida privada, lo cual es totalmente comprensible. Pero, de vez en cuando, dejaban escapar alguna pista que nos hacía vibrar de emoción. Fotos en redes sociales, comentarios sutiles, entrevistas, pequeños detalles que nos daban a entender que su amor era real y profundo. Ahora bien, la sorpresa de la que vamos a hablar hoy no es un simple detalle. No, es algo mucho más grande. Y para entenderla, hay que tener en cuenta el contexto, el momento, y, sobre todo, la personalidad de Kerem. Para quienes lo conocemos, sabemos que es un hombre muy detallista, romántico y que le encanta sorprender a las personas que ama. Según varios medios turcos, y por lo que hemos podido recopilar de fuentes confiables, la sorpresa tuvo lugar durante un viaje especial. ¿Y adivinen dónde? En algún lugar paradisíaco. Se rumorea que eligieron un destino exótico, con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Imagínense el escenario. Sol, arena, mar, y mucho amor en el aire. Aunque no se reveló la ubicación exacta, las fotos y vídeos que se filtraron y que por supuesto, analizaremos a continuación, nos dan una idea del ambiente romántico que Kerem preparó. Se habla de cenas a la luz de las velas, de paseos románticos en la playa, y de momentos de complicidad que solo ellos dos pudieron compartir. Pero la verdadera sorpresa, el gran gesto que dejó sin palabras a Hande, fue algo mucho más especial y personal. Fue algo que demostró el profundo amor y respeto que Kerem sentía por ella. ¿Y qué fue exactamente? Bueno, eso es lo que vamos a desvelar ahora. Según las fuentes, y aquí es donde viene la parte más emocionante, Kerem organizó una especie de cacería del tesoro. Sí, como lo escuchan. Preparó una serie de pistas y acertijos que Hande debía resolver para encontrar un regalo muy especial. ¡Qué romántico!
Imagínense la emoción de Ande, caminando por ese paraíso, resolviendo pistas, buscando pistas, poco a poco, descubriendo el significado de este juego. Cada pista estaba relacionada con momentos importantes de su relación, con recuerdos compartidos, con detalles íntimos que solo ellos dos conocían. Pero, ¿cómo se materializó esta cacería del tesoro? ¿Cómo Kerem, con su ingenio y romanticismo, logró diseñar una experiencia tan personalizada y significativa para Ande? Para entenderlo mejor, vamos a sumergirnos en los detalles de cada pista, en los símbolos que utilizó y en la narrativa que construyó para conquistar aún más el corazón de su amada. *** La primera pista, el mensaje en la concha ***. La primera pista, como mencionamos, estaba escondida en una concha marina. ¿Qué mensaje contenía? Según los reportes, la concha, cuidadosamente seleccionada, albergaba un pequeño pergamino enrollado. En él, Kerem había escrito un mensaje que evocaba el inicio de su historia de amor, quizás recordando el momento en que se conocieron, el flechazo inicial o alguna anécdota divertida que solo ellos compartían. La elección de la concha no fue casual. Representaba la fragilidad, la belleza y la protección, elementos que simbolizan la delicadeza del amor y la necesidad de cuidarlo. La arena, el mar y la concha, juntos, creaban una atmósfera de misterio y aventura, preparando a Ande para lo que vendría. El mensaje, escrito con la caligrafía de Kerem, o, al menos, eso se rumorea, estaba impregnado de romanticismo y nostalgia. Debía ser corto, pero impactante, un recordatorio de por qué se habían enamorado y de lo que los unía. La primera pista era, en esencia, un abrebocas de lo que sería este juego, un viaje por sus recuerdos, una celebración de su amor. ***, la segunda pista, el mensaje en la botella ***. La segunda pista, aún más evocadora y cinematográfica, estaba dentro de una botella que flotaba en el mar, como Kerem orquestó este momento. Seguramente, con la ayuda de cómplices, personal de la playa o amigos cercanos que le ayudaron a esconder la botella en un lugar estratégico, para que Ande la encontrara durante su paseo. El mensaje dentro de la botella, al igual que el de la concha, debía ser especial. Quizás contenía una cita de su película o serie favorita, una frase que representara su relación o un mensaje directo que la guiara hacia la siguiente pista. La botella, un objeto icónico asociado a la aventura y al misterio, añadía un toque de fantasía a la experiencia. La elección del mar como escenario para esta pista no es casual. El mar representa la inmensidad del amor, la profundidad de las emociones y la incertidumbre del futuro, pero también la belleza y la serenidad. Para Ande, encontrar la botella debió ser un momento mágico, una señal del destino que la impulsaba a seguir adelante. ***, la tercera pista, el mapa estelar ***. La tercera pista, según algunas fuentes, estaba relacionada con las estrellas. Kerem, conocido por su lado intelectual y su pasión por la astronomía, preparó un mapa estelar personalizado. En él, había marcado las constelaciones que se veían en el cielo el día que se conocieron o en alguna fecha especial para ellos. Este mapa estelar, además de ser romántico, era un símbolo de la eternidad y de la conexión entre el amor y el universo. Para encontrarlo, Ande debió resolver un acertijo o encontrar un objeto que la guiara hacia el lugar donde estaba escondido el mapa. El mapa, seguramente, venía acompañado de un mensaje que explicaba el significado de las estrellas y de su relación. Debía ser una invitación a soñar, a contemplar la belleza del cielo y a sentirse parte de algo más grande. La astronomía, en este contexto, se convirtió en una metáfora del amor, algo inmenso, misterioso y lleno de magia. ***, el regalo final, que había al final del camino, ***. Después de resolver las pistas, Ande llegó al tesoro final, el regalo que simbolizaba el amor de Kerem. ¿Qué podría ser? Las especulaciones son muchas,
pero lo importante es el significado que tenía para ellos. Una joya personalizada con sus iniciales, un viaje romántico a un lugar significativo, una carta escrita a mano que expresaba sus sentimientos más profundos. Cualquier opción era válida, siempre y cuando reflejara la personalidad de Kerem y el amor que sentía por Hande. El regalo, independientemente de su valor material, era la culminación de la cacería del tesoro, la prueba de que Kerem había dedicado tiempo, esfuerzo y amor a crear una experiencia inolvidable. Era la materialización de sus sentimientos, la promesa de un futuro juntos y la confirmación de que su relación era algo especial y único. Asterisco asterisco más allá de la cacería, otros detalles románticos asterisco asterisco. Además de la cacería del tesoro, Kerem preparó otros detalles románticos para sorprender a Hande. La idea era crear una experiencia completa, donde cada momento fuera especial y significativo. Las cenas a la luz de las velas en la playa, con música suave, eran un clásico. Imaginen la escena, la pareja, bajo las estrellas, disfrutando de una deliciosa comida, sintiendo la brisa del mar y compartiendo momentos de complicidad. La ambientación, seguramente, era impecable, flores, velas, manteles blancos y una vista inigualable. Los paseos románticos en barco, al atardecer, debieron ser inolvidables. La posibilidad de navegar por aguas cristalinas, admirar el paisaje y disfrutar de la compañía del otro, creaba una atmósfera de ensueño. El barco, en este caso, era un símbolo de aventura y libertad, dos elementos que representaban la relación de Kerem y Hande. Las sesiones de fotos profesionales eran una forma de inmortalizar los momentos especiales. Las fotos, tomadas en lugares emblemáticos, capturaban la belleza de la pareja, la intensidad de sus miradas y la magia de su amor. Las fotos, con el tiempo, se convertirían en un tesoro. Un recuerdo tangible de su relación. Las noches de baile bajo las estrellas eran la excusa perfecta para celebrar su amor. Bailar juntos, abrazados, al ritmo de la música, creaba un ambiente de alegría y conexión. El baile, en este contexto, era una metáfora de la vida, un baile de emociones, de risas y de lágrimas, de momentos compartidos y de experiencias únicas. Asterisco asterisco la reacción de Hande, un torbellino de emociones asterisco asterisco. La reacción de Hande ante esta romántica sorpresa fue, según las fuentes, de pura emoción. Se sintió abrumada por la alegría, la sorpresa y el amor que Kerem le demostraba. Testigos presenciales aseguran que Hande no dejaba de sonreír, de reír y de agradecer a Kerem por tan especial detalle. Las lágrimas de felicidad fueron inevitables, un reflejo de la intensidad de sus sentimientos. La sorpresa de Kerem fue mucho más que un simple gesto romántico. Fue una declaración de amor, una muestra de compromiso y una demostración de que estaban realmente enamorados el uno del otro. Fue un recordatorio de por qué se habían enamorado, de lo que los unía y de la importancia de cuidar su relación. Asterisco asterisco el impacto en la relación, un vínculo reforzado asterisco asterisco. Esta romántica sorpresa tuvo un impacto significativo en la relación de Kerem y Hande. Reforzó su vínculo, los unió aún más y les demostró que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa el uno por el otro. La cacería del tesoro, las cenas románticas, los paseos en barco, las fotos y las noches de baile crearon una serie de recuerdos inolvidables que fortalecieron su relación. Cada momento compartido era una nueva oportunidad para demostrar su amor, para reír juntos y para crear una historia de amor única. La sorpresa de Kerem fue una inversión en su relación, una forma de cuidar su amor y de demostrar que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para mantener viva la llama de la pasión. Fue un gesto que demostró que su amor era algo más que una simple atracción, era un compromiso real y profundo. Asterisco asterisco el final de la historia, un recuerdo perdurable asterisco asterisco. A pesar de que su relación llegó a su fin, el recuerdo de esa romántica sorpresa, de ese amor que demostraron, sigue vivo en nuestros corazones. El final de su historia nos entristeció,
Pero el amor que compartieron, y la forma en que se amaron, siempre será recordado. El amor no siempre es para siempre, pero los recuerdos, los momentos especiales y el cariño que queda entre dos personas que se amaron perduran. Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron creer en el amor, en la magia y en las sorpresas inesperadas. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor puede ser una aventura emocionante, llena de sorpresas y momentos inolvidables. Nos enseñaron que el amor se construye con detalles, con gestos románticos y con el compromiso de dos personas que se aman. *** El legado de Kerem y Hande, inspiración y esperanza ***. El legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel va más allá de su serie y de su relación. Nos inspiraron a creer en el amor, a soñar con la felicidad y a valorar los pequeños detalles de la vida. Su historia nos demostró que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir tus sueños y que vale la pena luchar por lo que amas. Nos enseñaron que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de transformar la vida y de hacernos sentir más vivos. Su relación, aunque llegó a su fin, nos dejó un mensaje de esperanza: el amor es una aventura, un viaje lleno de emociones y de momentos inolvidables. Y aunque el final no siempre es el que esperamos, lo importante es haber amado y haber sido amados. *** Preguntas y reflexiones ***. ¿Qué es lo que más te inspiró de la historia de Kerem y Hande? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere sorprender a su pareja con un gesto romántico? ¿Crees que los gestos románticos son importantes en una relación? ¿Por qué? ¿Cuál es tu momento favorito de la relación de Kerem y Hande? ¿Qué aprendiste de la historia de amor de Kerem y Hande? Conclusión Chicos, espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Hemos repasado juntos esta romántica sorpresa, analizamos los detalles, y nos emocionamos con este gesto que demostró el amor que sentían Kerem y Hande. Espero que les haya gustado. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció la sorpresa? ¿Qué opinan de Kerem y Hande? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Y, por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Les prometo que les traeremos más contenido interesante y entretenido. Muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.